Hola amigos, ¿cómo están? En este video les traigo cómo hacer una fuente regulada de 25 voltios, de 30 voltios, entre los extremos tenemos 55 voltios, ¿no? Vamos a ver el transformador, vamos a hacer nuestro transformador, la tarjeta, todo va a estar indicado acá, ¿no? Vamos a ver cómo se hace esta fuente regulada, ¿no? Por ejemplo, acá tengo hasta 25 voltios, ¿no? Voltaje que nosotros queramos para hacer para otros circuitos, para alimentar, ¿no? Es una herramienta muy indispensable en nuestra mesa de trabajo. Vamos a ver cómo se hace. Bueno, para este circuito tenemos un transformador de 23 por 23 voltios con tap central de 3 amperios, ¿no? Bueno, aquí tenemos el transformador que lo hice, lo hemos hecho, ¿no? Así que pueden hacer clic aquí arriba donde se enviará un video donde explico paso a paso este transformador. Fabriquen su propio transformador, muchachos, es muy fácil. Bueno, acá tenemos dos condensadores de 4700 por 50 voltios, el regulador positivo, el LM317, un diodo, el 1N4004, acá tenemos otro diodo, ahí tenemos la polaridad, por favor. Tenemos una resistencia de 240, un condensador de 10 microfaradios por 50 voltios, el potenciómetro de 5K, el pin 1 va a tierra y el pin número 2 va a DJ para ajustar el voltaje, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el pin 1 va a tierra y el pin 2 va a DJ. Bueno, acá tenemos una resistencia de 10 ohmios y el tip 35, la base, ¿no? La base va a la resistencia, el colector va a la entrada de voltaje y la salida es la endereza de la salida positiva, ¿no? Ahora tenemos el LM337, un regulador de voltaje. Ahí tenemos un condensador. Este condensador aquí, por ejemplo, miren que el positivo va a tierra y el negativo va a la entrada de voltaje. El positivo va a tierra y el negativo va a la entrada de voltaje. Tenemos los diodos, una resistencia de 240 ohmios y la resistencia 5K, que es igual a la de arriba, ¿no? Siendo un 104, una resistencia de 10 ohmios, este es de 10 ohmios, perdón, acá es de 10 ohmios, va a la base del tip 2955 y esto vendría a ser la salida negativa. Entre los extremos tenemos 25 voltios, acá también tenemos 30 voltios, en total son un voltaje de 54 voltios. El negativo, ¿no? Son los únicos componentes que no tienen nombre en la máscara de componentes. Aquí, el LM317, el LM337. El resto de componentes están acá, todos están iguales, así que tienen que descargar su máscara de componentes. Esta parte ya tenemos lo que es la tarjeta de la fuente regulada. Tenemos nuestro transformador, todos los materiales, tenemos nuestra cajita que lo saqué de un estabilizador con su respectiva tapa. Así que bueno, es hora de empezar a ensamblar, ¿no? Tenemos sus tornillos, sus tuercas, sus conectores, un interruptor, el ventilador, con una fuente que le hice simple, con diodos y un condensador. Así que es hora de empezar, ¿no? Primero voy a colocar el transformador acá en la cajita. Bien, primero lo que voy a conectar es los conectores para la salida de voltaje. Tengo otros conectores, deben ser de este tipo de conectores, con sus tuercas, para poder sujetarlo acá al gabinete, ¿no? Acá tenemos más menos, más menos. Bien, aquí he conectado los cables de conexión de 23023. Ahí tenemos los cables que salen. El tab central es el cable rojo va en medio y los marrones van a los extremos, ¿no? 23023. Aparte ya conecto los potenciómetros. Acá tenemos el potenciómetro para el negativo, que sale de acá, como vemos. Es como si fuera conectado nomás ahí, ¿no?
está, tenemos sus perillas. Ahora voy a conectar estos conectores para medir los voltajes de salida, ¿no? 4 conectores, tenemos sus cocodrilos pequeños y sus conectores, pues, ¿no? Macho y hembra. Estos van a ir conectados acá. Voy a soldar los cablecitos. Ya he conectado el ventilador, le coloqué un LED para que nos avise el encendido, que lo saqué de los 12 voltios, ¿no? Que es el mismo que alimenta el ventilador. Voy a conectarlo para su switch y vemos que el LED ya no está encendiendo el LED, y también tenemos el ventilador que está funcionando, ¿no? Acá tenemos las conexiones del circuito. Acá tenemos el transformador, el de 23023, esta es la entrada de 23, este es el tap central y acá está la otra entrada, ¿no? Las tres entradas del transformador. Acá tenemos en el potenciómetro, este es el pin número 2, el cable negro, pin número 2, y el pin número 1 sería el cable verde en las conexiones físicas. Acá tenemos el otro potenciómetro, el cable número verde sería el pin número 2 y el cable negro sería el pin número 1, 1, 2, y acá tenemos 1, 2 del potenciómetro. Y en las salidas, positivo, negativo, y bueno, negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque en salida positiva, en el tierra tenemos 27 voltios, y acá igual, entre la salida negativa como esta es tierra y la salida negativa tenemos también 27 voltios, ¿no? Por eso que positivo, negativo y positivo, negativo. Pueden ser ustedes, cuando midan su voltaje se van a dar cuenta de esto, ¿no? Ya sé porque este es un voltaje negativo, ¿no? Por el M337. Entre los extremos tenemos un voltaje de 54 voltios, la suma de los voltajes, pues, ¿no? En esta parte, amigos, ya hemos terminado de hacer todas las conexiones. Acá tenemos los cocodrilos, la salida de voltajes. Acá tenemos también las salidas de voltaje, ¿no? Ahora vamos a probar los voltajes, ¿no? Vamos a hacer las pruebas. Yo tengo aquí conectados los cocodrilos, el positivo y el negativo. El multímetro lo colocamos en corriente continua, en 200 voltios DC, porque va a marcar más de 30 voltios, ¿no? O menos, entre 25 y 30 voltios va a marcar. Bien. Voy a conectar a 220, la red pública. Ahí tenemos, y acá tenemos el interruptor y vemos que nos enciende normal. Ahora acá tenemos el multímetro. Vamos a ir subiendo con el potenciómetro: 5, 6, 10 voltios, 12 voltios, 14, 16. Tenemos 25.8 voltios DC en esta salida, ¿no? Ahora voy a probar la otra salida, pero también podemos bajarlo, ¿no? Ahí vemos que está operativo. Bien, el voltaje que queramos, quizás queremos, por ejemplo, 10 voltios, a ver. Ahí tenemos, por ejemplo, 10.2 voltios, ¿no? Ahora vamos a ver la otra salida. Bien, ahora vamos a colocar la siguiente salida de voltaje. Acá tengo, por ejemplo, el positivo y el negativo. Voy a conectar el positivo y vamos a ver ahí el voltaje, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, 7 voltios. Vamos a mover el potenciómetro: 10 voltios, 13, 15, 33 voltios, ¿no? Podemos bajarlo también. Ahí está el voltaje, ¿no? Ahí tenemos el voltaje que queramos utilizar, lo regulamos al que queramos, pues, ¿no? Bien, ahí estamos, está bien el voltaje. Falta medir los extremos, ¿no? Entre los extremos debe darme un voltaje entre 54 y 55 voltios, ¿no? La suma de los dos. Bien, acá tengo el multitester en escala de voltaje. Vamos a ir bajando, por ejemplo. Tenemos 31 voltios hasta 10.5 voltios, ¿no? Lo regulamos entre 10.5 hasta 55 voltios, ¿no? El voltaje que nosotros queramos. Por ejemplo, subimos hasta 54.5 hasta 55 voltios, ¿no? Es entre los extremos, entre el positivo y el negativo. Entre estos dos, yo más manejo entre estos dos voltajes, ¿no? De 2.5 hasta de 2.5 hasta 25 voltios, ¿no? 2.5 para encender un LED, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí tenemos. Y más utilizo esto, 25 voltios, ¿no? Y voy bajando hasta 3 voltios, hasta 3 voltios, ¿no? Y más utilizo este voltaje. Si quiero más, los dos extremos, ¿no? Hasta 40, hasta 55 voltios. Acá tenemos 25 voltios, acá tengo 30, entre los dos serían 55 voltios, pues, ¿no? Ahí tenemos, está operativo, ¿no? Está 100% operativo, así que
pueden hacerlo. Cualquier consulta que tengan, cualquier duda, solo me comentan en la descripción abajo en los comentarios, y yo estaré respondiendo a sus dudas. Para mucha más información pueden visitar mi blog, donde les doy más información, ¿no? Pueden entrar a mi blog, o de lo contrario me comentan aquí y yo responderé a sus dudas, ¿no? Si les gustó el video, manito arriba, un me gusta, suscríbanse a mi canal para muchos más videos, ¿no? Que voy a hacer muchos más videos de electrónica y también de microcontroladores PIC.